las mafias que operan en España no están diagnosticadas como tal, o sea, no hay una mafia concreta que esté actuando en España en materia de trata de seres humanos. Lo que hay es muchos grupos criminales, mafias incluso, vamos, más que mafias son grupos organizados o grupos criminales o redes o sencillamente clanes familiares, que además tienen un diferente formato, coincidiendo con las diferentes nacionalidades de los que forman parte principalmente de ellas, ¿no? No es lo mismo una mafia nigeriana, que utiliza en muchísimas ocasiones una forma helicoidal, es decir, tiene una misma estructura de captación en el país de origen, y después tiene también unas personas comunes que realizan los traslados, pero posteriormente, cuando llegan a los países de destino, distribuyen a las víctimas entre diferentes grupos más pequeños que entre sí no se conocen o no tienen relación o no tienen por qué tenerla, ¿eh? Y también están organizados a su vez como grupos entre ellos, ¿eh? Entonces eso nosotros la diferenciamos clarísimamente como de un grupo criminal o de una organización de origen chino, en el que tiene una estructura piramidal, en la que el reparto de funciones está desde la cabeza o los organizadores y posteriormente va bajando con diferentes cometidos, y todos ellos están interrelacionados, relacionados entre sí, ¿no? Por ejemplo, en los países del este son muy comunes los clanes familiares, en los que el grupo que se dedica a la captación, al transporte y a la posterior explotación son parte de una misma familia, tienen relaciones o bien familiares o afectivas, maritales. Actualmente las víctimas de trata, que son mayoritariamente mujeres con fines de explotación sexual, los datos, por ejemplo, de este año, en cuanto a las diligencias de seguimiento que nosotros llevamos en esta Fiscalía, más o menos son constantes, ¿eh? Es decir, pero como tenemos recientes los del año 2022, podemos decir que el 76,1% de total de las diligencias de seguimiento que nosotros hemos incoado, es decir, una parte muy alta, son de tratas con fines de explotación sexual, en los que las víctimas hombres son absolutamente minoritarias. Creo que constituyen, me parece, que cerca del 1%. Las vías de entrada son variadas. Actualmente, mayoritariamente, se realizan en avión, curiosamente, porque la mayor parte de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, que como digo que también es la mayoritaria en nuestro país, pues son mujeres sudamericanas, fundamentalmente colombianas y paraguayas y venezolanas. El orden exactamente es, el mayor número son colombianas, después paraguayas, después brasileñas, rumanas, venezolanas y nigerianas. Nosotros no tenemos ninguna evidencia y no tenemos ni un solo procedimiento por trata de seres humanos. Sí que los hemos tenido por inmigración irregular, o sea, por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pero no por un delito de trata en el que esté ningún agente de la autoridad ni funcionario público como autor o coautor de un delito de trata de seres humanos. España es un país en ese sentido muy fiable. No tenemos una alta corrupción de funcionarios públicos ni de policía ni de ningún otro ámbito. Nosotros no tenemos ningún caso judicializado en ese sentido. Es decir, en nuestro derecho no se tipifica como una de las formas de explotación, de forma expresa, la maternidad subrogada. Pero podría ser incluida dentro de la servidumbre, que sí que es una forma contemplada expresamente dentro de las diferentes formas de trata con fines de explotación, pero sí que podría ser, y sí es posible, que hubiera casos de trata con fines de servidumbre en la que pudiera encuadrarse algún tipo de maternidad subrogada, pero no todos, ¿eh? Sí, es un país elevado de consumo de prostitución. De hecho, las estadísticas le señalan como el tercer país consumidor de sexo a cambio de dinero del mundo, solo por detrás de Tailandia y Puerto Rico. ¿Esto significa que es verdad estos datos? Bueno, son datos relativos, porque no todos los países suministran datos.
¿vale? Entonces, a mí me basta con saber que es el país de mayor consumo de prostitución de Europa. La prostitución es una forma de violencia contra la mujer brutal y que debe ser repudiada por los países democráticos y de derechos. Cuando se dice esto, hay personas que me preguntan, ¿hay prostitución, hay mujeres que ejercen la prostitución libremente? La respuesta es sí, hay mujeres que ejercen la prostitución libremente. ¿Cuántas? ¿Qué proporción de las mujeres que ejercen prostitución en España lo hace libremente? Vamos a especificar primero qué significa libremente, ¿no? La libertad de decisión es aquella que se adopta libre de violencia, de intimidación, de engaño, pero también libre de abuso. Las situaciones abusivas contaminan la decisión. Yo he tenido un juicio, he tenido muchos sobre este tema, ¿no? Pero recuerdo uno especialmente que siempre cuento, de mujeres paraguayas, en la que le preguntaba el abogado a la víctima, ¿pero usted podía salir libremente de la casa? Y ella decía, sí. No, pero me refiero, además de las veces de cuando iba usted a ejercer prostitución a Marconi, ¿usted podía salir libremente de la casa? Sí podía. Pero no salía, ¿no? No salía. ¿Por qué no salía? ¿Se lo impedían mis defendidos? No, ¿estaba usted atada? No. ¿La regañaban mis defendidos y salía? No. Entonces, ¿por qué no salía? Y ella dijo, porque tenía miedo. ¿Y de qué tenía usted miedo? Pues tenía miedo de que me cogiera la policía y me expulsara. Entonces usted prefería prostituirse a ser expulsada del país. Luego usted había elegido ejercer prostitución. Ella no sabía contestar, tenía muy pocos recursos para hacerlo, ¿no? Pero es que la solución pasa por otro recorrido. No, es que no tenía otra opción posible que la de someterse al abuso, porque la opción de que su familia perdiera el piso, la infravivienda, como digo, con la que había avalado la deuda migratoria, no era una posibilidad real. Ella había venido a mejorar su situación y la de su familia absolutamente deplorable económicamente. Y por lo tanto no podía volver, no en una situación como la que se había ido, sino mucho peor. No era aceptable, porque la vulnerabilidad no se debe de medir conforme a nuestros parámetros y nuestra situación económica y social y familiar, sino con respecto a la situación que padece la víctima y su familia. Por lo tanto, hay que entender cuál es el fenómeno, ¿no?, de esas mujeres que dicen ejercer voluntariamente la prostitución. Tenemos que hacer una reflexión que ya hicieron los parlamentarios franceses, ¿no?, y es el tanto por ciento de mujeres que ejercen la prostitución libremente, el garantizar esa libertad, de verdad puede condicionar que el 85 o el 89% restante quede desprotegida como consecuencia de una legislación que no penalice todas las formas de proxenetismo. En mi opinión, desde un punto de vista jurídico y técnico, es que no. Que la barrera del derecho penal debe proteger a estas mujeres por encima de cualquier otra cosa. Y la única manera de protegerlas realmente es penalizando cualquier forma de proxenetismo, cualquier lucro por parte de la prostitución ajena. Pues obviamente no. Es que ni él lo hubiera hecho, ni yo lo hubiera permitido, porque nosotros somos independientes. Bueno, primero la Fiscal General del Estado, doña Dolores Delgado, y posteriormente don Álvaro, no estuvieran al tanto e informados de las investigaciones que se estaban realizando y de la evolución de las mismas. Pero mandato al respecto o ningún tipo, ni siquiera de recomendación, no se dio por su parte. Yo creo que jamás lo haría ninguno de los dos y por supuesto yo no lo hubiera admitido. Es que eso es absolutamente hipotético, no sé lo que hubiera sucedido. Yo sé que evidentemente obtuve la única respuesta que podía obtener de Marruecos y es la que dio con carácter oficial para Naciones Unidas. Entonces, evidentemente, si hubiera colaborado, hubiera tenido otro resultado, no lo sé, porque también hay que tener en cuenta una cosa, y es la competencia territorial. Las autoridades jurisdiccionales españolas no son competentes para juzgar de la actuación que se haya podido producir en Marruecos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no sé si hubiera sido diferente el decreto o la resolución. La Fiscalía investiga delitos, no investiga otro tipo de cosas.
ni comportamientos adecuados, inadecuados, que nos puedan parecer éticamente reprochables. Investiga delitos cometidos dentro del territorio español,